Vamos a trabajar sector externo, un sector muy interesante y enriquecedor que nos va a agregar una mirada que completa a la macroeconomía. Los contenidos de esta clase son, en primer lugar, el definir el tipo de cambio nominal y tipo de cambio real, hablar de la estructura de la balanza de pagos, cómo se conforma, qué operaciones se registran y de qué manera, con qué criterio, hablar de los sistemas de tipo de cambio, eh, bueno, trabajar con el mercado de divisas, trabajar con situaciones de desequilibrio del mercado de divisas, de déficit y de superávit, viendo cómo se vuelve al equilibrio en esa balanza de pagos y en el mercado de divisas, trabajar con la demanda agregada abierta al intercambio de bienes con el resto del mundo, bienes y servicios, por supuesto, reales, y bueno, luego el vínculo entre el sector externo y el sector real y el sector externo y el sector monetario. Muy bien, entonces en primer lugar definamos el tipo de cambio nominal como el precio de la moneda extranjera medido en unidades de la moneda nacional, como nosotros definimos el precio del dólar. Bueno, eh, por lo tanto, hay otra manera, nosotros esa manera de definir el tipo de cambio nominal es la manera americana, es la manera que estamos habituados a usar en Argentina, pero hay otra forma que consiste en definir el tipo de cambio nominal como el precio de la moneda nacional en unidades de la moneda extranjera. La usan los países cuya moneda vale más que el dólar. Entonces dicen, bueno, ¿cuántos dólares necesito para tener un euro, por ejemplo? Es la manera europea. Nosotros vamos a usar la otra forma, que además de estar habituados, es la que nos conviene porque decimos cuántos pesos necesitamos para tener un dólar, por supuesto, por ejemplo. De todas maneras, sabemos que el tipo de cambio mide el tipo de cambio nominal mide el precio de la moneda extranjera, o sea, de cualquier divisa, aunque vamos a estar concentrándonos en el dólar principalmente como la moneda en la cual Argentina mantiene sus o denomina sus reservas internacionales y su comercio internacional, publica la balanza de pagos, etcétera, mide su deuda externa. Bueno, entonces como patrón internacional. Muy bien, cuando sube el tipo de cambio nominal, la nomenclatura que estamos usando es la E mayúscula, imprenta, para el tipo de cambio nominal. Entonces, cuando sube el tipo de cambio nominal, esto significa que necesitamos más pesos para comprar una misma unidad de la moneda extranjera, de la divisa. Por lo tanto, el valor de la moneda nacional se está depreciando, está perdiendo valor. Decimos que hay una depreciación nominal o de la moneda nacional cuando operamos en un sistema de tipo de cambio flexible o cuando esa suba del tipo de cambio nominal tiene que ver con la operatoria, el juego de la oferta y la demanda y no con una decisión del Banco Central. En cambio, decimos que se trata, esa suba del tipo de cambio nominal, se trata de una devaluación nominal o de la moneda nacional, si operó
en el contexto de una política cambiaria del sistema de tipo de cambio fijo o por la decisión del Banco Central, una decisión de política cambiaria. En cambio, baja el tipo de cambio nominal. Esa baja significa que la moneda nacional gana valor. Y eso lo denominamos como una apreciación nominal o de la moneda nacional si ocurre nuevamente en un sistema de tipo de cambio flexible y en cambio, o flotante, podríamos llamarlo también, o si ocurre por el juego de la oferta y de la demanda sin intermediación del Banco Central, sin decisión del Banco Central. En cambio, si opera una intervención o la decisión del Banco Central de que el tipo de cambio suba, tal vez porque no puede sostenerlo en el valor que tenía, porque ha perdido demasiadas reservas internacionales y ya no puede vender tantas de esas divisas, bueno, tantos dólares. Entonces, en ese caso, la suba del tipo de cambio nominal la denominamos revaluación nominal o de la moneda nacional. Bueno, aquí no se ve, aparece en imagen y está tapando un cartelito que dice lo mismo que aquí arriba, que bueno, le llamamos revaluación nominal o de la moneda nacional a aquella suba del tipo de cambio nominal que existe en una situación en la que, o sea, que existe pero por una decisión del Banco Central o en un sistema de tipo de cambio fijo que, bueno, ya no se mantuvo más la paridad y se decidió la suba. O sea que hay una mediación del Banco Central. Bueno, tenemos que definir también el tipo de cambio real. Y lo definimos como el precio de los bienes extranjeros medidos en unidades de bienes interiores. Nosotros sabemos que toda variable real está medida en unidades físicas, a diferencia de una variable nominal que está medida en unidades monetarias. Y acá se trata de lo mismo. Estamos midiendo en unidades físicas, bueno, ¿y en cuáles? En unidades de bienes interiores, o sea, de los bienes que han sido elaborados dentro de la frontera del país. Nos quedamos vueltas y dicen industria argentina. Muy bien. Y entonces, por cómo definimos el tipo de cambio nominal, la ecuación del tipo de cambio real va a ser el cociente entre el precio de los bienes extranjeros, pero denominado en unidades de la moneda nacional, por eso tenemos que multiplicarlos por el tipo de cambio nominal. Lógicamente, el precio de un bien elaborado en el exterior está denominado en unidades de esa moneda, de la divisa. Por ejemplo, un bien elaborado en Estados Unidos está denominado en dólares. Bueno, pero no podríamos expresar en unidades de bienes interiores a ese bien si dividiéndolo por el precio del bien hecho internamente, del bien interior, simplemente porque están expresados en distintas monedas y no podemos hacer ese cálculo. Y entonces tenemos que llevar todo a la misma moneda. Como el tipo de cambio nominal lo habíamos expresado en unidades de la moneda nacional, entonces vamos a llevar el precio de los bienes extranjeros a unidades de la moneda nacional. Y entonces ahí se entiende el cociente, ¿no es cierto?, que expresa esa variable, a la variable tipo de cambio real. La vamos a denominar, o la nomenclatura va a ser una E minúscula. Y entonces es el cociente del precio de los bienes extranjeros, le ponemos el asterisco para hablar del bien internacional, multiplicado por el tipo de cambio nominal y dividiendo esa multiplicación la dividimos por el precio de los bienes interiores. Así que fíjense que el tipo de cambio real puede subir, ya sea porque subió el numerador por una suba de E del tipo de cambio nominal, o sea, por una depreciación o devaluación nominal. Podría ser porque subió el precio de los bienes extranjeros y está más caro el resto del mundo, o podría ser porque bajó el precio de los bienes interiores. Así que en cualquiera de esos tres casos, el tipo de cambio real, en minúscula, sube y esto significa a la vez que se encarecen los bienes extranjeros y se abaratan los bienes interiores. Por lo tanto, la competitividad internacional del país sube y esto significa que los bienes interiores son más baratos, o sea, se depreciaron. Se trata de una depreciación real o de los bienes interiores. La palabra real está puesta entre paréntesis a propósito, porque significa
que no hace falta decir real. Cuando decimos depreciación, significa real, significa del tipo de cambio real. Así que hay que ser cuidadosos de si queremos hablar de la suba del tipo de cambio nominal en un contexto de sistema de tipo de cambio flexible o sin intermediación del Banco Central. Tenemos que decir depreciación nominal. ¿Por qué? Porque si decimos depreciación a secas, estamos hablando del tipo de cambio real. Así que depreciación es de los bienes interiores, o depreciación real, o depreciación, simplemente. En cambio, si baja el numerador, porque baja E, una apreciación o una revaluación, según el contexto del que estemos hablando, si baja el precio de los bienes internacionales o si bien sube el precio de los bienes interiores, un contexto de inflación, ¿no es cierto?, del que nosotros estamos habituados en Argentina a tener, bueno, tanto la suba del numerador o la baja del denominador en ese cociente, en esa ecuación del tipo de cambio real, va a significar que sube en minúscula, se abaratan los bienes extranjeros, se encarecen los bienes interiores y entonces perdemos competitividad internacional. Argentina ve disminuida su competitividad internacional y entonces esto significa que hay una apreciación real o de los bienes interiores. Nuevamente, si decimos apreciación, estamos hablando de esto, de la caída del tipo de cambio real. No hace falta aclarar que es real. Así que hay que tener mucho cuidado a la apreciación del tipo de cambio nominal, de aclararlo, que es de la moneda nacional o nominal, porque si no lo aclaramos es real. Así que fíjense que el numerador de esta ecuación del tipo de cambio real representa a el resto del mundo, mientras que el denominador representa a Argentina. Entonces, siempre que sube el numerador o baja el denominador, en cualquier caso estamos diciendo el resto del mundo está caro, Argentina está barata. O al revés, siempre que baja el numerador o sube el denominador, estamos diciendo a la vez que el resto del mundo está barato o que Argentina está cara. Y esto es lo que nos genera la inflación. Por eso los contextos inflacionarios terminan en situaciones de crisis del sector externo. Bueno, vamos a hablar de la balanza de pagos. Y la balanza de pagos es el sistema de registro de las operaciones que lleva a cabo el país con el resto del mundo. Toda operación económica que realiza el país con el resto del mundo se registra en la balanza de pagos. Si no se hace ese registro, esa operación es un contrabando, una situación de contrabando, o sea, es una situación ilegal, debería estar registrada. Nosotros vamos a seguir el siguiente criterio, y es que toda operación económica que se hace con el resto del mundo y que significa un ingreso de divisas al país, se registra con signo positivo. Y en cambio, si la operación se registra, significa un egreso, una salida de divisas desde el país hacia el mundo, esa operación se registra con signo negativo. Y ese va a ser nuestro criterio. Por otro lado, la balanza de pagos se divide en dos cuentas, la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera. Y en realidad el criterio para saber si una operación se registra en una cuenta o la otra es el siguiente. En la cuenta de capital y financiera se registra todo movimiento de divisas que refleje movimiento de riqueza, lo que nosotros llamamos movimiento de capitales. Hasta ahora le hemos llamado riqueza, a los capitales lo hemos llamado riqueza. Eso que hemos acopiado, acumulado a partir de sucesivas decisiones de ahorro. Con nuestro ingreso disponible. Hemos acumulado riqueza, todo lo que no consumíamos era ahorro y eso se fue a acumular y pasó a ser riqueza. Y cuando esa riqueza la movemos desde un país al otro, se registra en la balanza de pagos ese movimiento de riqueza y va a registrarse en la cuenta de capital y financiera. Muy bien.
Pero hay movimientos de divisas que no reflejan movimientos de riqueza, simplemente no se está moviendo riqueza, es que estamos pagando bienes, es que estamos ayudando a alguien, es que estamos pagando una jubilación, es que estamos pagando la renta que generó la riqueza extranjera en el país, bueno, estamos pagando intereses, estamos pagando ganancias, ¿no es cierto?, dividendos, bueno. Entonces, esos movimientos de divisas que no son movimientos de riqueza, aunque sean causados por previos movimientos de riqueza, como el caso del pago de intereses, de dividendos, utilidades, bueno, esos movimientos van a registrarse en la otra cuenta, en la cuenta corriente. Y entonces acá en pantalla tenemos las tres balanzas que conforman la cuenta corriente. La balanza comercial o de mercancías, podríamos decir de mercancías. Bueno, la balanza de servicios, que se divide a su vez en balanza de servicios reales y servicios financieros, y la balanza de transferencias. Entonces, en la balanza de mercancías se registra el movimiento de bienes. Vendemos soja al resto del mundo, van a entrar divisas en concepto de pago de esa soja. Entonces, las divisas que entran se van a registrar con signo positivo porque significan ingreso de divisas y justamente, que era el criterio que habíamos adoptado, y eso se registra bajo el nombre de exportación porque es la venta de bienes interiores al mundo. Y en cambio, cuando importamos, cuando compramos bienes al resto del mundo, entran bienes, salen divisas. Así que las importaciones, M, las vamos a registrar con signo negativo, restando. Así que las exportaciones netas, XN, son el saldo de esa balanza comercial o balanza de mercancías, expresado como exportaciones menos importaciones, X menos M. Ese saldo comercial o saldo de mercancías puede tener signo positivo y entonces hablamos de una situación de superávit de la balanza comercial o de la balanza de mercancías. Puede tener signo negativo y entonces hablamos de una situación de déficit. O podría ser cero o cercano a cero y entonces hablamos de un equilibrio, de un saldo equilibrado de la balanza comercial o de equilibrio técnico, cuando no es cero pero está muy cerca de cero, que es un número que no es significativo para la macroeconomía. En cambio, la balanza de servicios también registra ese movimiento, pero ya no de bienes, sino de servicios reales. El pago por el turismo, por hotelería, por seguros, por honorarios profesionales, por transporte o flete, transporte de pasajeros, ¿no es cierto? O de mercancías, flete. Podría ser por la compra de un libro digital, podría ser por, bueno, el pago de servicios de un call center, por ejemplo. Entonces, esos servicios reales también tienen un movimiento que es similar al de las exportaciones menos importaciones de bienes. Pero a su vez se llaman o se consideran un servicio, pero financiero, lo que se llama la renta de la inversión. Si en periodos anteriores ha entrado o ha salido riqueza del mundo hacia el país o del país al mundo, bueno, en los periodos siguientes la renta que genera esa riqueza en el país o en el mundo van a salir divisas, en el caso de la renta extranjera operando en el país, o van a entrar divisas al país en el caso de la riqueza nacional que se haya ido a realizar ganancias, ¿no es cierto?, a operar al mundo. Y entonces decimos que hay renta, ahí están los ejemplos, intereses, utilidades, dividendos, ¿no es cierto? Y bueno, hay renta. Si el saldo de esos registros de ingreso o egreso, ¿cierto?, de servicios financieros que entran o que salen, que se cobra renta en el mundo o se paga renta en el mundo. Si el saldo es positivo, decimos que, bueno, esta balanza de servicios financieros es superavitaria o decimos que hay una renta neta cobrada en el mundo. Y si es negativo ese saldo, entonces decimos que hay una renta neta pagada en el mundo, que es lo que le suele pasar a Argentina, que hay una renta neta
pagada en el mundo o que la balanza de servicios financieros es deficitaria. Y luego también equilibrio o equilibrio técnico, si está en cero, se compensan esas rentas cobradas y pagadas o está muy cerca de compensarse. Y por último, la balanza de transferencias lo que registra son las partidas sin contrapartida directa entre el país y el mundo o el mundo y el país, y no necesariamente tiene que estar el Estado en una de las puntas, o puede estarlo, ¿no es cierto? Puede ser entre privados, entre estados o entre privado-estado. Por ejemplo, si un italiano residente en Argentina cobra su jubilación pagada por el gobierno italiano, va a llegar por transferencia esa partida. Acá vamos a tener un ingreso y va a ser una partida desde un estado extranjero hacia el estado, hacia un privado residente en Argentina. O la ayuda familiar que pueden mandar, por ejemplo, extranjeros de los países limítrofes que estén viviendo en Argentina, que estén trabajando en Argentina, bueno, países latinoamericanos, no necesariamente limítrofes, que estén instalados acá y han dejado parte de su familia en su país de origen y le manden ayuda familiar. Entonces es un privado que manda, transfiere, o sea, hay una salida de divisas desde Argentina hacia ese país donde está la familia, y bueno, por ayuda familiar la balanza es de transferencias corrientes, ¿no es cierto? Y bueno, es privado-privado. O por ejemplo, de estado a estado, ahora en el contexto de la vacunación, de la campaña de vacunación contra COVID-19, el Estado de Estados Unidos está donando vacunas a países de distintos continentes, latinoamericanos también. Bueno, Argentina aspira o espera ser uno de esos países. Y bueno, entonces eso va a ser una ayuda de Estado, vamos a recibir una partida, ¿no es cierto? Porque no necesariamente se registra en dólares, por supuesto, pero no necesariamente tienen que ser divisas. Entonces vamos a recibir ahí una partida de una transferencia de vacunas que van a tener un valor y se va a registrar ese valor. Sería de estado a estado. También los laboratorios estadounidenses están preparando la donación de vacunas hacia los estados. Se está esperando que también el estado argentino reciba esa donación de algunos laboratorios americanos, norteamericanos, y bueno, y en ese caso sería una donación desde un privado extranjero hacia el estado argentino. Hay distintas, o sea, posibilidades, pero donde hay una partida y no hay una contrapartida. Distinto es la compra de vacunas, porque ahí el Estado argentino está haciendo una compra en el mundo, envía divisas y vienen las vacunas, y entonces eso se registra en la balanza de mercancías como una importación. Muy bien, vamos a la otra cuenta. Y la cuenta de capital y financiera, donde se ve reflejado el movimiento de riqueza de capitales, se divide a su vez en la cuenta de capital y en la cuenta financiera. Y acá la que tiene mayor volumen y mayor importancia, mayor significatividad, es la cuenta financiera. Pero habitualmente oímos hablar de la cuenta de capital. Y sin embargo, la cuenta de capital no tiene el registro de operaciones demasiado significativas ni importantes. Yo creo que en realidad nos quedamos a mitad de camino y queremos hablar de la cuenta de capital y financiera en general y decimos cuenta de capital, pero tengamos cuidado en hacer bien esa diferenciación. Así que cuenta de capital y financiera se divide en cuenta de capital y cuenta financiera. Hablemos brevemente de la cuenta de capital. En la cuenta de capital se registran transferencias, pero ya no de tipo corriente, sino de tipo de capital, de riqueza. Podría ser el donar un inmueble,
Que, por ejemplo, no sé, la embajada de Italia se mude y el viejo inmueble se lo done al Estado argentino, por ejemplo, o a una fundación, no sé. O, por ejemplo, la rosa, la flor, ¿no? No la rosa, la flor, que está instalada en un parque al lado de la Facultad de Derecho en Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es una donación de un arquitecto argentino ya residente en el mundo y que le donó al Estado argentino esa rosa para que, esa flor, para que, bueno, tenga un punto turístico y haga un aprovechamiento de como reconocimiento a poder haber podido estudiar en Argentina. Bueno, esa no es una donación corriente, es una donación de capital. Bueno, también todas las eh, si se muda un argentino al mundo o un extranjero a Argentina y el argentino se va al mundo y se lleva su patrimonio, se lleva su computadora, sus electrodomésticos, tal vez su auto, sus libros, ¿no es cierto? Se lleva su patrimonio, bueno, hay un registro en el país receptor de esa riqueza que ha mudado y que es riqueza no producida de alguna forma, se llaman este, activos no financieros no producidos. Y al revés, cuando viene un extranjero a vivir acá y se trae sus pertenencias. Muy bien, también se registran allí la compra o venta de tierra, ¿sí? Y de activos intangibles como patentes o derechos de autor, marcas registradas. Bueno, eso se registra en esta cuenta de capital. Si nosotros le vendemos, por ejemplo, el derecho, la patente por el uso del silo bolsa o para la fabricación del silo bolsa a un extranjero, bueno, ahí se registra el ingreso de divisas. Y por las patentes que nosotros compramos, registraremos en la salida, en la balanza de transferencias unilaterales de capital. Y bueno, y esos son los principales registros, operaciones registradas en la cuenta de capital. Por último, la más importante, ¿no es cierto?, la cuenta financiera, donde se registran, podríamos agrupar las operaciones en dos grandes grupos, donde está involucrado el Estado Nacional o donde no lo está. Entonces, el movimiento público o gubernamental de capitales y el movimiento privado de capitales. El sector público puede estar involucrado en operaciones de préstamo y de largo plazo, o sea, cuyo vencimiento es a un año o más. Y en cambio, el sector privado está involucrado en operaciones de préstamos o de inversión. Y entonces, en el movimiento privado de capitales puede haber este tipo de operaciones registradas, de registros. El movimiento que tiene que ver con préstamos, a su vez se puede dividir en préstamos de corto y de largo plazo. En el caso de los préstamos de corto plazo, son aquellos cuyo vencimiento es menor a un año. Están relacionados en general con el comercio, o sea, con la balanza de mercancías y de servicios reales, o sea, con la balanza comercial. Así que en general están involucradas entidades privadas no financieras. Y en cambio, en los préstamos de largo plazo, vencimiento un año o más, están involucrados alguna entidad financiera. Al menos de un lado hay un banco midiendo riesgo o tomando crédito en el mundo, por ejemplo, desde un organismo internacional, o bien otorgando el crédito a algún privado o a otro banco. Muy bien, así que siempre por lo menos un banco hay y entonces están involucradas las entidades privadas financieras. Muy bien. Y en cambio, en las inversiones también tenemos inversiones de corto plazo que se llaman inversión de cartera e inversiones de largo plazo que se llaman inversión directa,
o inversión extranjera directa en el caso en que sea un extranjero el que está ingresando eh, la riqueza al país. Entonces, en este caso es inversión extranjera directa, si no es inversión directa. O sea, si un argentino está mandando su riqueza al mundo, eso es inversión directa, no es extranjera directa. O sea que llamamos inversión directa al caso del movimiento de riqueza de largo plazo. Y en particular, extranjera directa, si es desde un extranjero hacia Argentina, el movimiento de riqueza, si es riqueza extranjera. Muy bien. Ahora, ¿cómo se dirime si es corto o largo plazo? Acá no hay una fecha de vencimiento. Hay inversiones que tienen fecha de vencimiento, pero no todas. Y entonces se considera que si se está comprando o vendiendo activos financieros, esa es inversión de corto plazo, inversión de cartera. Podría ser constituir un plazo fijo en Uruguay, salida de riqueza por inversión de cartera, con registro negativo. Cuando se vuelve a ingresar, cuando ingresan los intereses que se perciben por ese plazo fijo, eso vendrá por la cuenta corriente, por la balanza de servicios financieros y será renta neta, será renta cobrada en el mundo. Muy bien. Así que la compra, todo lo que sea operación que se haga en un banco o la compra de valores, de activos financieros en el mercado de valores, incluso de acciones. Pero ¿qué pasa? Que en la inversión de largo plazo, la inversión directa, ahí tenemos que se trata de activos físicos. ¿Y qué activos físicos podríamos estar comprando en el mundo o vendiéndole a algún extranjero desde Argentina, aquí, vendiendo aquí a un extranjero? Podrían ser inmuebles o pueden ser empresas. ¿Sí? Así que si vamos a comprar una casa en Uruguay, por ejemplo, entonces ahí está saliendo nuestra riqueza por inversión directa. Si viene un extranjero a comprar un departamento, aquí en Puerto Madero, por ejemplo, está entrando riqueza por inversión extranjera directa. Inversión directa también, pero sería extranjera. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la compra de empresas? ¿Cómo se compran las empresas? Y se compran acciones, ¿no es cierto? Entonces, se considera inversión de largo plazo si el extranjero está comprando en el país acciones de una empresa, pero en más del 10% del capital accionario o más. Y al revés, si un argentino está comprando, un residente en Argentina está comprando acciones de una empresa en el mundo, pero está comprando el 10% del capital accionario o más, se considera inversión de largo plazo, inversión directa. No consideramos compras de acciones de menos del 10% del capital accionario como inversión directa, sino de cartera. Y listo, esos son los registros en la balanza de pagos. Nos queda por ver de la balanza de pagos dos cosas. Una cosa son las presentaciones de la balanza de pagos que las vamos a ver en relación al mercado de divisas, ¿sí? Para que sea más claro. Por esa razón, por la presentación de la balanza de pagos, es que aparece ahí abajo de todos en el slide, en la diapositiva, aparece abajo de todo variación de reservas internacionales y con el signo negativo adelante, o sea, cambiando el signo. Esto tiene que ver con el operar en un sistema de tipo de cambio fijo, o bueno, u otras variantes, donde el Banco Central está obligado, o no está obligado, pero opera. En un sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central está obligado a operar y cuando opera en el mercado de divisas va a estar comprando o vendiendo dólares y va a variar su stock de reservas internacionales. En ese caso vamos a estar registrando esa variación del stock de reservas internacionales. RI es la nomenclatura de reservas internacionales, delta mayúscula es la nomenclatura de la variación, y bueno, y lo vamos a estar registrando con el signo opuesto para reflejar la vuelta al equilibrio del mercado de divisas
con una vuelta al equilibrio de la balanza de pagos. Y esa presentación se llama balance de la balanza de pagos. Volveremos sobre esto cuando veamos mercado de divisas. Y en cambio, en el sistema de tipo de cambio flexible o flotante, de flotación pura, donde el Banco Central no opera en el mercado de divisas ni puede hacerlo, ese es su compromiso, entonces ahí no va a haber ninguna variación en el stock de reservas internacionales, pero como va a cambiar el tipo de cambio nominal, va a cambiar el tipo de cambio real y va a cambiar entonces el nivel de las exportaciones netas. Y entonces la vuelta al equilibrio va a ser más lenta, pero va a ser vía la cuenta corriente, la balanza de mercancías. Y a esa presentación de la balanza de pagos la llamaremos presentación resultado. ¿Mm? Justamente porque se va viendo el resultado de la balanza de pagos y cómo de a poquito ese resultado se vuelve a cero, se vuelve a equilibrar cuando vuelve al equilibrio el mercado de divisas. Repito, volveremos a esto cuando trabajemos el mercado de divisas. Muy bien, ¿qué más? La otra cosa que me había quedado pendiente hablar de la balanza de pagos es algo que tiene que ver con la última presentación, el último formato de la balanza de pagos. Nosotros en realidad estamos trabajando porque nos es más como está más acomodado a ver el mercado de divisas, el formato anterior de la balanza de pagos. Y en el último formato hacen algo que es muy interesante y que es que suman el saldo de la cuenta corriente y el saldo de la cuenta de capital, y esa suma, el valor de esa suma, da la pauta de si el país tiene capacidad de financiamiento o necesidad de financiamiento. Si la suma del saldo de la cuenta corriente y de la cuenta de capital da positivo, entonces el país tiene un saldo superavitario hasta ahí, hasta de esas dos cuentas, cuenta corriente y cuenta de capital, y por lo tanto tiene capacidad de financiamiento o puede hacer lo que Mankiw llama inversión exterior neta, o sea, podría mandar su riqueza al mundo. Y por lo tanto, la cuenta financiera puede ser deficitaria y entonces la balanza de pagos va a estar en cero. Por supuesto que puede ser que el país no mande riqueza al mundo, y por lo tanto la cuenta financiera no tenga un valor negativo. ¿Está bien? Entonces, no manda riqueza al mundo, no hay una cuenta financiera negativa y por lo tanto esos dólares quedan, o sea, la balanza de pagos queda en superávit, no queda en cero, sino que queda en superávit, y al quedar en superávit puede pasar tanto que el tipo de cambio caiga, o sea, que haya una apreciación de la moneda nacional, o nominal, o puede pasar que el Banco Central compre esos dólares, acumule reservas internacionales y bueno, y la balanza de pagos vuelva a cero, presentación balance, ¿no es cierto? La balanza de pagos vuelva a cero, pero con variación de reservas internacionales del stock. Si, en cambio, pasa esto que dice acá el slide, ¿no es cierto? Que la cuenta financiera se hace deficitaria, la balanza de pagos queda en cero y hemos mandado inversión exterior neta, o sea, hemos mandado riqueza al mundo. O hemos devuelto endeudamiento, ¿no es cierto? Estábamos endeudados, nos desendeudamos, pagamos nuestra deuda, parte de nuestra deuda. Bueno, en cambio, si la cuenta corriente y la cuenta de capital suman un saldo, la suma tiene un saldo negativo, dan un saldo negativo, lo que está pasando es que tenemos un déficit en estas dos cuentas, ¿no es cierto? En estas dos cuentas y subcuentas, digamos, y entonces lo que tenemos es necesidad de financiamiento. Y ahí, para que la balanza de pagos sea cero, necesitamos que el mundo no financie, o sea, que la cuenta financiera sea superavitaria, que entre riqueza desde el mundo a financiarnos. Si no ocurre eso, y la cuenta financiera no es superavitaria, entonces lo que va a pasar es que, bueno, van a faltar dólares y el tipo de cambio va a subir, o sea que habría una depreciación de la moneda nacional o nominal, o de evaluación, dependiendo de la política cambiaria.
O va a pasar que el Banco Central va a tener que salir a poner esos dólares que faltan en el mercado de divisas, en la balanza de pagos, va a tener que salir a vender dólares y entonces va a perder reservas internacionales y eso se va a registrar con el signo opuesto y entonces vamos a tener ahí esa cuenta financiera superavitaria y la balanza de pagos vuelve a cero por su presentación balance de pagos. ¿Mm? ¿Está claro? ¿Estamos bien? Muy bien, entonces, dejemos acá un momentito. Antes de empezar con el mercado de divisas, lo que quiero hacer es mostrarles dónde pueden buscar las estadísticas de la balanza de pagos. En nuestro país es el INDEC el encargado de realizar esas estadísticas, también tiene unos informes muy interesantes. En la página del INDEC, en estadísticas, cuentas internacionales, pueden encontrar la serie histórica de la balanza de pagos. Les dejo acá el link para ingresar. Al final de la pantalla o de la página a la que van a ingresar con este link, van a encontrar se van a encontrar con esta enumeración y en esta opción van a acceder o van a poder descargar este archivo de Excel. Bueno, cuando lo abren van a encontrarse con un índice, bueno, con este índice acá hay solamente el recorte de una partecita del índice. Fíjense que la primera de las partes de este índice tiene que ver con balanza de pagos, después está la posición de inversión internacional y por último la deuda externa. Y bueno, cliqueando el primero de los cuadros, acceden a este cuadro, ¿sí? Que es el número 1 y que es el resumen de la serie histórica. Inicia en 2006, yo acá les hice una captura de pantalla de los últimos años y tiene la estructura muy similar a la que nosotros vimos recién en la teoría. Bueno, los otros cuadros tienen elementos también interesantes, así que los invito a investigar un poco, a mirar y a consultar las dudas que les surjan. Bueno, vamos a ver distintos tipos de sistemas de tipo de cambio. Nosotros en la teoría vamos a estar estudiando los dos extremos, el sistema de tipo de cambio flexible o flotante de flotación pura, donde el tipo de cambio surge del libre juego de la oferta y la demanda y el Banco Central se compromete a no operar en el mercado de divisas. El otro extremo es el sistema de tipo de cambio fijo, donde el Banco Central elige un valor para la paridad, para el tipo de cambio nominal, y se compromete a operar en el mercado de divisas para que el equilibrio esté siempre en ese valor. O sea, que pone en la ordenada, donde está el precio de la divisa, en el gráfico del mercado, pueden ir imaginándose, pone un valor en una ordenada, elige, y el equilibrio va a estar siempre en esa ordenada. Entonces, si el tipo de cambio trata de ir por encima de ese valor, porque faltan dólares, porque hay una escasez, entonces el Banco Central va a salir a vender dólares para evitar esa suba. Y por el otro lado, si hay un sobrante de divisas y el tipo de cambio trata de ir por debajo de ese valor, el Banco Central se compromete a ir a comprar esos dólares y evitar la caída, la apreciación nominal. O, bueno, revaluación sería en el contexto de un sistema de tipo de cambio fijo, ¿no es cierto? Bueno, la caída del tipo de cambio. Ahora bien, que el Banco Central opere significa que pone en juego el stock de reservas internacionales, porque si tiene que salir a vender, van a caer, y por otro lado va a estar absorbiendo, al vender los dólares, va a estar absorbiendo base monetaria y hará una política monetaria contractiva. Y por el otro lado, si el tipo de cambio está cayendo porque sobran dólares, va a salir a comprar, va a aumentar su stock de reservas internacionales y al comprar dólares va a estar emitiendo, va a ser creación primaria de dinero. Y entonces va a aumentar su stock de reservas internacionales, aumentar la base monetaria y hacer política monetaria expansiva. Bueno, pero
En la teoría funcionan bien esos dos extremos, a nosotros nos permiten entender cualquier otro tipo de política cambiaria, pero en la realidad hay otros matices, hay otras opciones de política cambiaria, de sistema de tipo de cambio. Y entonces tenemos dentro de los flexibles o flotantes la flotación sucia, donde puede aparecer la operatoria del Banco Central. Por ejemplo, en la flotación administrada o dirigida, que es la que tenemos actualmente, la que operó en Argentina desde el 2002, o sea, a posteriori de la convertibilidad, ¿no es cierto? En la convertibilidad había un sistema de tipo de cambio fijo, cuando se alejó, cuando se devaluó y se alejó de esa, terminó la convertibilidad, se pasó este, a los pocos días, al poco tiempo, se entró en una flotación administrada o dirigida, hasta hace muy poquito, hasta el 2018. Y seguimos en una flotación administrada, dirigida, también desde hace poquito, este año, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste? Y un poquito más. ¿Y en qué consiste esta flotación? O sea, digamos desde el 2021 o fines del 2020, 2021. Bueno, ¿y en qué consiste esa flotación administrada? Que el tipo de cambio surge del juego de la oferta y la demanda, pero el Banco Central tiene la posibilidad de salir a operar si lo considera lo más conveniente, tanto de salir a vender dólares como de salir a comprar dólares. No tiene un compromiso, no tiene una obligación, pero tiene la posibilidad de hacerlo. Puede hacerlo con su criterio, o sea que obra a discrecionalidad. Le damos no una regla, le damos la oportunidad de decidir, le damos discrecionalidad. En cambio, en el sistema de tipo de cambio fijo, por ejemplo, hay una regla. Tiene que salir a vender cuando el tipo de cambio trata de subir, cuando hay una presión a la suba, o tiene que salir a comprar cuando hay una presión a la caída. Bueno, entre los sistemas mixtos, semifijos o ajustables hay otras opciones. Está, por ejemplo, lo que llamamos crawling peg o tipo de cambio reptante, que operó en Argentina hasta recientemente, a partir de la gestión de Alberto Fernández con Miguel Pese en la presidencia del Banco Central, hasta hace poco tiempo, donde el Banco Central, teniendo en cuenta la ecuación del tipo de cambio real, anuncia pequeñas devaluaciones, mini devaluaciones, para con esas pequeñas devaluaciones acompañar a la inflación. Y entonces de esa manera trata de que el tipo de cambio real no varíe. También lo aplicó Ilia entre 1963-66 en esa gestión y dio mucho resultado. Un crawling peg, pero un poco pensado al revés, utilizó Martínez de Oz con la tablita de Martínez de Oz entre el 78, diciembre del 78 y 1981, donde en realidad el objetivo no era acompañar a la inflación, sino orientar a la inflación. Como sabemos que en Argentina en general el tipo de cambio y los precios van juntos en el mediano plazo, más o menos las tasas de variación son similares, bajo esa idea, entonces pensaron, bueno, vamos a anunciar a través de una tablita lo que va a pasar con el tipo de cambio nominal, cómo va a ir subiendo. Son anuncios de pequeñas devaluaciones. Y entonces la gente va a pensar, bueno, si esta es la devaluación que está pautada y se va a cumplir con esa tabla, ¿no es cierto? Y va a operar esa suba del tipo de cambio nominal, esos son los aumentos de precios que van a ocurrir. Y entonces que por la búsqueda, el objetivo de esa tablita era que la formación de expectativas de inflación fuera acorde a esa devaluación preanunciada en el crawling peg. Bueno, el riesgo, así cuando la gente hace sus expectativas de inflación, firma contratos en función de esos precios esperados. Y entonces que la inflación efectiva finalmente fuera igual a la devaluación preanunciada. Bueno, el riesgo era que la inflación fuera mayor a la devaluación
anunciada y realizada, efectivizada a través de cumplir, a medida que pasara el tiempo, cumplir con la tablita, y eso fue lo que pasó. Así que hubo una enorme caída del tipo de cambio real y un atraso cambiario, ¿no es cierto? Una apreciación real muy significativa que derivó luego en una macro devaluación, una crisis del sector externo. Bueno, otro de estas opciones está en las bandas de flotación. También tuvimos recientemente, en el 2018, ¿no es cierto?, a partir de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta fines del 2019, flotaciones con bandas. Entonces, en este caso, el Banco Central pone una banda inferior y una banda superior, elige esos valores y se compromete a que entre las bandas no va a operar. Así que ahí hay una flotación pura. Pero si el tipo de cambio trata de irse por encima de la banda superior, se compromete, regla, a vender dólares, perderá reservas internacionales, hará política monetaria contractiva, pero venderá los dólares necesarios para acompañar al tipo de cambio hasta la banda superior, no más abajo, hasta el límite. Y al revés, si el tipo de cambio trata de irse por debajo de la banda inferior, el Banco Central se compromete a salir a comprar, los dólares sobrantes para que el tipo de cambio no caiga y quede en la banda inferior. Así que esa es la idea de una flotación entre bandas. Bueno, en particular, en el caso de la banda que hubo en Argentina entre 2018 y 2019, esas bandas a su vez iban ajustándose, eran bandas móviles y se iban ajustando a una tasa ya preestablecida para a su vez que las bandas acompañen el ritmo inflacionario, para que el tipo de cambio nominal no quede como flotando en valores muy bajos. Muy bien. Así que ahí tenemos distintas opciones de sistemas de tipo de cambio.